Saludos hermanos, Dios los bendiga. El Evangelio de Mateo capítulo 12 nos habla desde el versículo 1 acerca de una escena, un momento donde Jesús estaba con sus discípulos. El evangelista Mateo nos dice que era día de reposo y que ellos, los discípulos, tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. A los fariseos no les gustó para nada esta acción de los discípulos, de manera que acusaron a ellos ante Jesús diciendo que por qué ellos hacían este trabajo en pleno día de reposo. Jesús usa una ilustración, un ejemplo del Antiguo Testamento donde el rey David tuvo hambre con sus hombres y entraron al templo y comieron los panes de la proposición. Esto no les era lícito a ellos. También Jesús habla que los mismos sacerdotes en el templo los sábados hacían trabajos normalmente y no están profanando el día de reposo. De esto Jesús concluye algo muy importante y es en el verso 7. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque, versículo 8, el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Un principio fundamental. El Hijo del Hombre, o sea Jesús, el Mesías, el Salvador, es Señor del día de reposo. Él está por encima, no de manera que Él estuviese violando el día, sino que Él es el que le da el verdadero sentido a ese día de descanso, al cual los discípulos tranquilamente podían comer, puesto que tenían hambre. ¿Qué es más importante? La misericordia, ver a los hermanos con una actitud de misericordia, como debían los fariseos ver a los discípulos, pues tenían hambre, o ofrecer sacrificios, un sinnúmero de sacrificios y obras, tratando que con ellas podemos agradar a Dios y ganarnos un mérito y ganarnos el cielo. Es mayor la misericordia. Jesús es Señor del día de reposo y Jesús sabe que es lo mejor que debemos hacer para agradar a Dios en este día tan importante. El hombre de la mano seca es una situación a continuación que acontece también donde Jesús ve a un hombre en la sinagoga que tenía una mano seca, también era día de reposo, y entonces él pregunta que si podía sanarle, que si podía hacer esta obra misericordiosa, que de la misma manera que un hombre tiene una oveja y esta cae a un hoyo en día de reposo y este va y la saca, de la misma manera Jesús debía hacer misericordia de este día, y no solamente Jesús, sino todos nosotros. El día de reposo, el día del Señor, es un día para obrar en favor de una persona que lo necesita, de una persona que está en una situación difícil, tender nuestra mano y ayudarles. Esto es agradable a nuestro Dios. Jesús restaura la mano de este hombre y a ellos no les gusta para nada y se reúnen los fariseos buscando cómo destruir a Jesús. Jesús sabía esto y él se aparta en el versículo 15 y dice que el evangelista Mateo que él busca seguir haciendo sus labores, su ministerio, pero buscando hacerlo desde lo oculto, o sea, no estar en lugares muy concurridos de mucha gente. Para el evangelista esto es el cumplimiento de una profecía de Isaías. Acá en el versículo 18 nos dice que esto era para que se cumpliera lo que el profeta. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Hablando del Mesías. Pondré mi espíritu sobre él. Habla Dios de su Mesías. Y a los gentiles anunciará juicio. El verso 19 nos dice que no contenderá ni voceará ni nadie oirá en las calles su voz. El Mesías no estaría gritando, forzando para que fuese escuchado. Jesús hablaría de una manera dócil, tranquila, con sabiduría, con amor, pero con mucha autoridad. Pero él no forzaría a nadie a que le escuchase. Él no alzaría su voz, como obligando a la gente a que lo escucharan. No, tampoco obraría de una manera inmisericordia con la gente más débil, como hacían los fariseos. Por eso dice, la caña cascada no quebrará. Muchos niños, dice la historia, que buscaban una caña en el río para hacer una flauta, pero la caña que estaba
deteriorada, la quebraban y la desechaban. Sin embargo, Jesús no haría de esta manera, por eso usa la ilustración. Una persona, una vida quebrada, una vida maltratada, Jesús no venía a desecharle. También usa otro ejemplo en el mismo libro de Isaías y dice: el pábilo que humea no apagará. El pábilo era la mecha de una lámpara. Cuando un pábilo humeaba, era porque estaba extinguiéndose el aceite. Entonces lo normal era acabar de apagar la mecha, porque ya no estaba iluminando más. Jesús no iba a apagar el pábilo que humeara. Antes Jesús viene a dar vida y encender la llama de una persona, la vida de una persona que parece extinguirse. Jesús vino a levantarla y a vivificarnos a todos. En Jesús, dice verso 21, en su nombre esperarán los gentiles. Jesús también vino a salvar a los gentiles. Con su obra hecha Israel, mucha gente vino de otras partes, pero también con la obra que siguieron los discípulos, muchos gentiles hemos creído y hemos recibido el Evangelio. Luego traen un endemoniado. En el versículo 22 dice que este endemoniado estaba ciego y mudo. Jesús le sanó y ya veía y hablaba. Esta gente estaba atónita, pero los fariseos acusan a Jesús de usar poder de Beelzebú, príncipe de los demonios. Jesús escucha, se da cuenta, se percata lo que dicen y les dice que un reino dividido no prospera, de manera que él no puede ser usado por Satanás para destruir el reino de Satanás. Primera enseñanza que les da. Luego les dice que él echa a los demonios por el Espíritu de Dios. Luego les hace ver que la blasfemia contra el Espíritu Santo no sería perdonada ni en esta vida ni en la venidera. ¿Qué quiere decir Jesús entonces? Jesús dice a los discípulos, a la gente que estaba, a los fariseos y a toda la gente reunida, él enseña lo delicado que es actuar de esta manera, acusando que el poder de Dios, la obra de Dios, el ministerio de Cristo, que era por el poder del Espíritu Santo, era obra de Satanás. Confundir la obra de Dios con la de Satanás es ser muy atrevido, es acusar que algo bueno y bondadoso de Dios pueda ser hecho por Satanás, por su reino, por sus demonios. Es muy importante que una persona, al ver la obra de Dios, no resista el Evangelio. Ellos veían la obra de Dios y resistían el Evangelio y estaban blasfemando contra el Espíritu Santo. Podríamos entonces pensar que una persona puede confundir la obra de Dios con la del enemigo, pero mucho más que eso. En tiempos de confusión, muchos falsos profetas se han levantado. Pero mucho más que eso, al ver las obras de Dios y resistirse a creer el Evangelio, es una verdadera blasfemia, como lo que estaban haciendo estos fariseos. Jesús aclara que ellos eran una generación de víboras y que lo que tenían en su corazón era lo que brotaba de ellos. Que toda palabra que dijesen iban a dar cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado o por tu palabra serás condenado. Bueno, continuamos con las noticias del cielo a la tierra, las buenas nuevas de salvación. La palabra del Señor nos enseña en Mateo capítulo 12, desde el versículo 38, me corresponde a mí estas maravillosas noticias, donde dice la señal de Jonás. Vemos aquí que algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron: Maestro, o sea, a Jesús, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús le contestó: esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán en el juicio contra esa generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás. Aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. La reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Aquí está hablando que esa generación mala y adúltera pedía una señal al Señor, a ver si realmente él era el Hijo de Dios. Pero sabemos que a veces la gente ve los milagros, ve los prodigios, la misericordia de Dios aún sin merecerla, y son blasfemando de Dios muchos.
dicen no creer en Dios. Muchos van en contra de los principios, valores establecidos por Dios, pero para hacer lo que quieren, para seguir cometiendo sus pecados, sus maldades y aún justificándola. Pero sabemos que Dios es grande. Cuando les está diciendo que la única señal que tendrán es la señal de Jonás, sabemos que Jonás fue tragado por ese gran pez, ¿cierto? Por desobedecer a Dios, porque Dios lo envió a Nínive a predicar, a llevar el evangelio para que esta gente se arrepintiera, porque Dios siempre va a querer que las personas que estén en pecado, en maldad, puedan salir de esas tinieblas a través de la luz del evangelio, a través de la verdad, porque a la humanidad le cuesta ser bueno, le cuesta hacer lo bueno, pero sí le gusta hacer lo malo y dejarse usar tristemente por Satanás, por las tinieblas, en vez de anhelar y querer ser luz, personas buenas, que aún ayudemos a otros. Dice la palabra del Señor, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso, sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a la casa donde salí, cuando llegue la encontraré desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él, y entran a vivir allí. Así que el estado postrero de aquella persona resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Esto lo podemos llevar a un ejemplo. Cuando una persona se junta con personas malas, con personas que les gusta hacer el daño, la maldad, robar, matar, mentir, vemos que terminan en la cárcel, terminan en problemas, terminan en las drogas, acaban con su familia. Y aquí lo está hablando del área espiritual. Muchas veces las personas no ven la capacidad y la fuerza del mal. Y vemos que Satanás opera así. Si una persona está mal, él quiere que la persona esté peor. Por eso cuando la persona no se arrepiente de sus maldades, vienen más espíritus inmundos, o sea, vienen más cosas más fuertes a su vida. Vemos aquí que dice la madre y los hermanos de Jesús. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?, replicó Jesús. Señalando a sus discípulos, añadió, aquí tienen a mi madre y a mis hermanos, pues mi hermano y mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Miren aquí algo tan importante, porque cuando hemos conocido a Dios, no que hemos escuchado de Dios, sino que hemos tenido un encuentro con Dios, cuando el Señor salió a nuestras vidas para librarnos de todo eso que estamos hablando, de las obras del maligno, de que cuando una persona está poseída por la maldad, que hay un espíritu inmundo y encuentra la casa vacía, va y trae más espíritus inmundos, situaciones más difíciles, ¿cierto? Aquí el Señor está hablando que mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Por eso nosotros somos la familia de la fe. Nosotros no desechamos a nuestra familia. Si aún no conocen el Evangelio, oramos por ellos y creemos que el Señor traerá salvación. Pero por eso para muchas personas no alcanzan a entender o a dimensionar, pero ¿por qué se mantienen más con las personas de la iglesia? O ya no quieren andar con su familia. No, sino que hablamos un mismo lenguaje. ¿Qué pasa cuando una persona quiere estar bebiendo, tomando en las drogas y todas esas cosas? Si uno le comparte el Evangelio, le comparte lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, los milagros, no les gusta. Y dicen que nos volvimos aburridos, que qué pereza. No quieren salir de esa condición. Pero cuando nosotros estamos leyendo la palabra que nos limpia, adorando al Señor, el Señor ha transformado nuestra vida. Somos testimonios porque la gente antes nos veía tomando, haciendo cosas que para el mundo están normales, pero no agradan a Dios. Nos dicen aburridos o qué pereza esa vida así, pero uno siente una paz, una tranquilidad. Y mire que el mismo Jesús está dando un ejemplo. No está desechando a su mamá, a sus hermanos, o que son menos importantes, o como muchas personas piensan que Jesús no tuvo hermanos. Sí, en muchas partes de la Biblia
nos muestra el Señor a través de su palabra que Jesús sí tuvo más hermanos, porque Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, pero después que María lo tuvo a él, José y María tuvieron relaciones. Ellos solamente no podían tener relaciones mientras que nacía Jesús, porque Jesús fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios, era el mismo Dios, 100% Dios, 100% hombre, para mostrarnos que sí se podía vencer este pecado, esta carne, porque como Dios nos creó a imagen y semejanza, Señor, bueno, yo voy a humanizarme, porque el Señor es un Dios poderoso, Dios no se equivoca. Entonces Dios se hizo hombre para mostrarnos que el pecado sí se puede vencer, que vamos a batallar, que vamos a luchar, que hay dificultades, pero es más fácil obedecer a Dios, agradar a Dios, que obedecer al diablo y vivir para las tinieblas. Es mejor vivir en luz. Y mire que dice mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mucha gente dice, sí, yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios, pero hacen las obras del diablo. Entonces, si yo soy hija de Dios, me tengo que parecer a mi Padre que está en el cielo, como está diciendo Jesús, para yo decir que Jesús es mi hermano, que Jesús es mi Salvador y que Dios es mi Padre. Cada hijo se debe parecer a su padre. Cuando nosotros tenemos un hijo, dice, ay, se parece a la mamá, se parece al papá, en los ojos, en la nariz, cierto, pero en el área espiritual, en nuestra vida cotidiana, las personas deben decir, ella es una hija de Dios, por su manera de hablar, por su manera de actuar, por su manera de perdonar, por su manera de amar. Señor, te damos gracias por estas buenas nuevas de salvación, por estas noticias que traes del cielo a la tierra, y te pedimos que tu reino se establezca, Señor, en Colombia, que tu reino se establezca en nuestros hogares, en nuestra familia. Ayúdanos cada día a hacer tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace tu voluntad allá en el cielo. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, guíanos siempre a toda verdad, y que la luz de tu evangelio alumbre en cada vida, en cada mente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y seas trayendo libertad, Señor. Amén. Buenas, hoy traemos las noticias del cielo a la tierra, las buenas nuevas de salvación. Me encuentro con el pastor Juan Esteban. Pastor, es un privilegio para mí compartir nuevamente la palabra del Señor, las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias en medio de tantas malas noticias, Pastor. Tenemos la palabra de Dios que para muchas personas puede ser dura, puede parecer piedra, pero le queremos decir que es pan del cielo, que es esa palabra, como dijo Jesús, que Él es el pan de vida, Él es ese maná que nos da a través de su palabra, nos da esperanza y vino a traernos salvación. Vamos a compartir estas buenas noticias que están en Mateo capítulo 13, Pastor. Amén, Dios los bendiga, hermanos, hermanas. Queremos compartir la palabra, las noticias del cielo y la tierra, las buenas nuevas de salvación. Amén. El Evangelio de Mateo nos presenta varias enseñanzas de Jesús, varios episodios en los que Él se desenvuelve con sus discípulos, con las multitudes, y siempre con ese propósito de presentar la buena nueva, presentar la noticia. El libro de Mateo nos habla del reino de Dios, cómo el reino de Dios se acercaba a esta tierra. Y las palabras que usa el evangelista Mateo es el reino de los cielos, que vendría a ser el sinónimo del reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. En el capítulo 9 encontramos en el capítulo 13 encontramos cómo Jesús se sienta desde una barca. Él estaba a la orilla del mar, allí en Galilea, y Él se sienta en la barca, está en el mar, porque era mucha la gente que quería escucharlo, de manera que al él sentarse en la barca, puede distanciarse un poco de la playa para poder enseñar lo que hoy conocemos como las parábolas del reino. Capítulo 9 de Mateo, capítulo 13 de Mateo son las parábolas del reino. Vamos entonces a analizar, según nos dice el versículo 1, dice que Jesús se sentó junto al mar y dice que había mucha gente y Él les enseñaba muchas cosas por parábolas, según dice el versículo 3, y la gente empezó a escuchar. La primera parábola, bueno, en el capítulo 13 hay dos parábolas largas con su respectiva explicación, como lo son la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Pero también hay otras parábolas más cortas que también Jesús enseña, que están unas en medio de las dos parábolas y otras al final. Vamos a ver entonces lo que es la parábola del sembrador. La encontramos del versículo 3 al versículo 9. Nos dice el evangelista Mateo que
Él les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar, mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, llegaron los pájaros y la comieron. Otra en terreno pedregoso, dice que creció rápido, pero no tenía raíz a causa de las piedras, porque no había profundidad. Entonces, cuando salió el sol, se marchitaron las plantas. Luego dice que otra parte, verso 7, cayó entre espinos, y dice que al crecer junto con la planta los espinos, estas ahogaron la planta. Y luego dice que otra cayó en buena tierra, verso 8, y esta rindió a 30, a 60 y hasta 100 por uno. Tuvo muy buena cosecha. Esta parábola muy importante porque Jesús nos enseña de cómo la palabra de Dios es predicada. Así es. En cualquier terreno, a cualquier persona. Es que el llamado de Dios es a predicar a toda criatura. Amén, amén. Esa es la misión que tenemos en la iglesia. Nosotros no podemos estar descartando si esta persona excluyendo personas, se le debe o se le puede predicar o no. Cuestionando. Es correcto, porque nosotros no sabemos qué tipo de tierra puede ser. Mientras muchas personas parece que responden al Evangelio y que obedecen a la palabra, algunas terminan siendo como la semilla que cayó entre pedregales o que cayó entre espinos. Entonces, no necesariamente que alguien reciba el Evangelio hoy esté contento y esté buscando de Dios, quiere decir que esa persona va a dar un buen fruto. Otras personas podemos encontrar que les predicamos y parecen rehusar, parecen resistir, parecen no mostrar mucho interés, pero que a la larga pueden ser personas que dan mucho fruto. ¿Qué opinas, Mara? Pastor, entonces ahí se cumple la palabra donde dice que la palabra que Dios envía, la palabra nos enseña que ninguna palabra caerá vacía, ninguna palabra de Dios, y cumplirá el efecto por el cual ha sido enviada. Entonces nosotros somos esos mensajeros. El Señor nos mandó a nosotros es a llevar el mensaje, no a excluir ni a cuestionar, porque nosotros somos esos ejemplos, nosotros somos esos testimonios vivos en ese tiempo y ahora más que nunca, porque dice la palabra de que hablemos a tiempo y afuera de tiempo, porque los tiempos son peligrosos, los días son malos, pastor, y si Dios tiene infinita misericordia con nosotros y la sigue teniendo, ahora cuánto más por el que está allá afuera perdido. Entonces, viendo todas esas catástrofes a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel espiritual, a nivel emocional, familiar, tantas cosas, solamente podemos tener nuestra confianza en nuestra fe en el Evangelio, en llevar el mensaje, una palabra de esperanza, llevar la verdad que es Cristo, y el Señor hará, porque la palabra dice que Él es el que da el crecimiento paz. Entonces, si Él es el labrador, si Él es el que labra y el que poda, entonces también se cumple la palabra donde dice, yo sembré, Apolo regó, pero es el Señor el que da el crecimiento. Entonces nosotros a veces nos frustramos o nos cansamos porque no vemos el crecimiento del fruto en la persona. Entonces ahí también se cumple lo que dijo el apóstol Pablo, ¿de qué me serviría ganarme el mundo y perderme yo? La primera alma en la que debo trabajar es la mía, y tener esa fe que mi familia servirá al Señor, que mi familia llegará a los pies de Cristo en su tiempo, porque Él habita en la eternidad, y que aquel vecino, aquella persona, aquel habitante de calle, aquella persona, grupos armados, de toda clase, porque dice la palabra que toda lengua y nación se doblará ante Él, proclamará su nombre. Toda lengua confesará que Él es el Señor. Entonces nosotros que somos evangelistas, que somos misioneros, que amamos la palabra del Señor, estamos llamados a llevar la semilla. Usted lleva la semilla a toda la persona, no excluye a nadie, así como un día llegó a nuestras vidas. Y esa semillita el Señor fue labrando y ahora está dando fruto. Unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno, pero nos gozamos en el Señor paso. Esta palabra que usted está dando y le damos gracias a Dios, me hace llevar a mí cuando llegué a los pies de Cristo. Y cuando llegué todavía había piedritas en mi corazón, en mi vida, cositas que el Señor ha ido podando, quitando con su inmenso amor, con su misericordia. Entonces, ¿por qué Dios no la va a tener si su palabra dice en Ezequiel 33:11 que Él no quiere que el impío perezca, sino que conduzca al arrepentimiento? Amén. Amén. El deber de nosotros es predicar el Evangelio. Amén. Dios es quien trabaja en cada tierra, en cada vida y en cada persona. A los discípulos les parecía raro que Jesús tuviera que usar este tipo de ilustraciones para enseñar, pero era una manera en que ellos podían comprender algunas verdades del reino. Sin embargo, habían personas que, como no eran sus expectativas, no eran su deseo
creer en el Señor, creer en el Evangelio, que Dios hiciera una obra transformadora en sus vidas, sino que muchos de ellos estaban más pensando en intereses personales, políticos y una cantidad de cosas que pasaban en ese tiempo con los romanos. Y siguen pasando ahora. Claro que sí. Ahora más latente que nunca, lo podemos ver. Se pierde el enfoque y no fueron personas que entendieran el mensaje. Los discípulos le preguntan a Jesús, versículo 10, se acercan y le dicen, ¿por qué le hablas por parábolas a la gente? Jesús da una claridad y dice que de esta manera también se cumple lo que dijo Dios el profeta Isaías en el capítulo 6 del libro de Isaías. Dice, a ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino, Amén. Pero a ellos no. Al que tiene se le dará más. Y tendrá en abundancia. Amén. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Esto que dice Jesús es unas palabras de juicio para los líderes de Israel, porque dice, al que tiene se le dará más, al que está con la disposición y la diligencia. Los discípulos escucharon la parábola, mucha gente escuchó la parábola, los fariseos, los escribas escucharon las parábolas, pero vemos que en las multitudes y en la mayoría de ellos no había un interés por seguir escuchando. Sin embargo, los discípulos se acercan a Jesús y quieren más, y ellos quieren y le piden explicación ahora a Jesús de la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Entonces el que quiere, que tiene, el que quiere se le dará más. Mientras que el pueblo judío, teniendo mucho, sabiendo mucho de la palabra, pero como ellos no ponían en práctica la obra, el evangelio, el amor, la misericordia, entonces a ellos Dios, esa misericordia, ese favor, ese don que Dios les dio a ellos para enseñar, les es quitado. Entonces Dios habla en parábolas, Jesús habla en parábolas y unos reciben y entienden, pero otros quedan confundidos. Sencillamente es porque cuando no hay un deseo de hacer la voluntad de Dios, la palabra de Dios, que es tan sencilla y tan clara, termina siendo a un tropiezo para gente por el endurecimiento del corazón. Dice entonces, esto lo vemos desde el versículo 11 y es hasta el versículo 15. Jesús habla de lo que dijo el profeta Isaías, de cómo el corazón del pueblo de Israel se había endurecido, pero repito, hacía referencia a los líderes de Israel, a los que más sabían, que no querían disponerse. Luego vemos una bienaventuranza, verso 16. Aquí hay una bienaventuranza, mientras para algunos hay juicio, pero repetimos, ¿por qué hay juicio? Por la negación a recibir, por la negación a aceptar la gracia de Dios. Sí, rechazan el evangelio. Rechazan, es correcto, y muchas veces rechazan porque para ellos o para muchos no es algo sencillo de asimilar que somos pecadores y que la única manera de ser salvos es por la obra de Dios. O tampoco el evangelio para ellos es atractivo, como pasa en el tiempo antiguo cuando el Señor Jesús llegó a Jerusalén, y entonces ese es un rey, ese es el rey, y usted me habla de un reino de cuál, porque la gente quiere esa economía, poder, títulos, cosas, y no está mal, pero la misma palabra del Señor nos habla que primeramente busquemos el reino de los cielos y su justicia, y que el reino de Dios no es de este mundo. Amén. Entonces para muchos no es atractivo el evangelio, pastor, y sabemos que tenemos que poner la mirada en Cristo, porque Él sana la tierra, sana la familia, sana todas las cosas que vino, pero Él salva, es lo primero que quiere, salvarnos para llevarnos realmente a nuestra patria celestial. Amén. Hay una bienaventuranza del versículo 16, dice, pero dichosos o bienaventurados los ojos de ustedes porque ven y sus oídos oyen. Cuando nosotros escuchamos y recibimos el evangelio, nosotros somos bienaventurados, Amén. Nosotros somos privilegiados. Lo que está diciendo Jesús es que dense por bienaventurados y por bendecidos y por felices ustedes que tienen oídos dispuestos a escuchar, que tienen un corazón dispuesto a recibir, porque la conclusión que da Jesús cuando termina la parábola del sembrador es el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces este llamado de atención es fuerte. Luego Jesús vemos entonces que explica lo que significa la parábola del sembrador, y vemos que la explicación de la parábola es de cómo muchas personas reciben la palabra, pero no todos dan el fruto que debiéramos dar. Es un llamado para todos los que hemos sido bendecidos con la palabra. Luego Jesús da otra parábola que es el trigo y la cizaña. Eso lo encontramos desde el versículo 24 al 30. La parábola del trigo y la cizaña dice el reino de los cielos. Dice que Jesús quiere hablar de qué es el reino de los cielos, en qué consiste. Es como un hombre que sembró la buena semilla en su campo, pero mientras todos dormían llegó un enemigo y sembró la mala hierba entre el trigo. Las dos semillas crecen,
crece tanto el trigo como la cizaña, pero sabemos que la cizaña no fue puesta por el sembrador, por Dios. Los discípulos también tienen preguntas y nuevamente se acercan a Jesús a decirle que les expliquen qué consiste la parábola. Y Jesús enseña de que Dios siembra la palabra, siembra a los justos, siembra a sus hijos, siembra a los que hemos creído, recibido la palabra en este mundo. Pero a la misma vez también en este mundo hay sembrados en la cizaña, que son personas que en su esencia, en su naturaleza son malas y que van a estar siempre para tropezar al pueblo de Dios. Cuando se levantan en la parábola y los servidores del sembrador y ven la cizaña, le preguntan, ¿qué hacemos? Arrancamos la cizaña. Y el sembrador, el dueño, dice, no lo hagan, porque si la quitan puede venirse de una vez con el trigo. O sea, se arraigaba tanto la cizaña y también eran tan parecidas las dos plantas que podían cometerse errores. Y dice el sembrador, no la arranques. Jesús también enseña de que los que van a separar van a ser los ángeles. Cuando Jesús explica la parábola dice que en el fin del mundo dice que vendrán los ángeles a separar. Es muy importante entender esto. El contexto de este pueblo donde Jesús estaba hablando estaba lleno de injusticia, estaba lleno de estos romanos. Estos romanos oprimían a los judíos y lo que ellos más deseaban era que los romanos fueran quitados, pero la enseñanza no dice que él iba a hacer eso. Si usted puede ver los evangelios, usted puede ver que hubieron romanos que creyeron al evangelio. Centurión, vemos el que estaba al final cuando Jesús muere en la cruz, después de que hubo tinieblas, que dice verdaderamente este era el Hijo de Dios. Vemos en Juan capítulo 8 como cuando los fariseos y escribas mandan a apresar a Jesús, a los romanos, dice que los romanos van y se quedan escuchando, todos entretenidos, y cuando vuelven le dice, no pudimos atraparlo porque es que nunca nadie había hablado así. Entonces, si los judíos están esperando que Jesús solamente quitara a los romanos, como quien dice, acabara con todos, pero sin saber que muchos de ellos iban a ser salvos, y que fue en Roma donde el evangelio dio demasiado fruto, en Roma cuando Pablo pudo ir a predicar a Roma. Entonces el evangelio crece donde nosotros no nos imaginamos. Pastor, ¿y será que eso lo podemos llevar o contextualizar ahora en nuestra amada Colombia? Donde vemos que hay tanta maldad, que el amor de muchos se ha enfriado, que el corazón se ha endurecido, porque aquí dice Pastor, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. O sea, el enemigo siempre va a querer que las personas no escuchen el evangelio, que el que esté en la droga no salga de la droga, que el que esté en el homosexualismo no salga del homosexualismo. Y el Señor nos llama a ser luz y a ser sal. El Señor nos llama a que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. No a excluirlos ni a colitar su pecado, pero a hablarles del amor de Cristo, de su verdad y de su misericordia. Entonces usted está hablando de los romanos en ese tiempo, en este momento nosotros podemos decir, ay Señor, quita a tal grupo, a tal persona, quita, pero a veces Dios no quiere quitar. Dios nos quiere usar para que esas personas lleguen a Cristo y que no los miremos como un opresor, como una persona mala, sino que lo miremos como un alma, que tengamos esa misericordia. Sabemos, Dios sabe quién lo va a recibir y quién no lo va a recibir, pero nosotros cumplamos el trabajo de la persona, por lo menos los que vamos al ministerio carcelario, los que vamos a centros de rehabilitación, nosotros vamos y le llevamos la palabra y nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra confianza es ver esas vidas restauradas, es ver esas vidas cambiadas, porque allá hay familias, allá hay madres orando, allá hay madres que han estado clamando a Dios, que han sufrido por sus hijos, lo mismo los grupos armados, tantas cosas, Pastor, ¿cómo sería que dice la palabra del Señor? Que en el cielo hay más gozo por un pecador que se arrepiente que por bien justo, porque es que a veces el evangelio la gente lo ha apropiado una verdad para ellos y no la quiere compartir. Y el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nosotros tenemos que ir a extender el reino del Señor para que Él pueda tener esa misericordia con esas personas, que nosotros podemos decir, no, esa persona ya no cambia, pero Dios puede transformar, Él es el Dios de lo imposible, Pastor. Amén, amén, amén. Por eso dice la parábola, dice, no lo arranquen, no sabemos. La cizaña se parecía al trigo. Sí. Hay personas que la vemos como trigo, pero que son cizaña. Hay personas que la vemos como cizaña, pero son trigo. Y lo que quiere decir esto es que muchos, también dijo Jesús, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Los primeros serán posteros, los posteros primeros. Hay unas últimas parábolas que usa Jesús, muy rápidamente quiero que las veamos. Está la semilla de mostaza, versículo 31 y 32. Está la levadura, versículo 33. Y está en
El tesoro escondido, versículo 44, las perlas 45 y 46, la red 47 al 50, los tesoros nuevos y los viejos, versículo 52. Pero quiero que meditemos un poquito en la parábola, la semilla de mostaza y la levadura, que me llama mucho la atención. El grano de mostaza habla de una semilla muy pequeña, dice que así es el reino de los cielos, pero que luego se convierte en un árbol muy grande y que llegan las aves, llegan los animales y que se refugian bajo la sombra de este árbol. Lo que nos dice la semilla de mostaza es que el reino de Dios, el reino de los cielos, comienza pequeño y su alcance visible para los ojos externos es grande. Su alcance numérico es grande y ha sido grande. El cristianismo se ha propagado a pesar de la persecución, a pesar de falsas enseñanzas, a pesar del mismo pecado en la iglesia. El evangelio siempre se ha predicado y ha crecido. Entonces, la semilla de mostaza nos habla de una semilla pequeña que puso Jesús y que creció muy grande. Pero también la parábola de levadura dice que el reino de los cielos es como un poco de levadura que escondió una mujer en harina y que ella se fue leudando, toda la harina fue leudada. Entonces, mientras la semilla de mostaza nos habla de la extensión del reino, la levadura nos habla de la naturaleza, de la esencia, porque no ganamos nada con que el evangelio y el reino crezcan numéricamente cuando en esencia no hay evangelio, cuando en esencia se pierde el evangelio, se pierden los principios, se pierde la verdad, se pierde la sana palabra de Dios y el buen testimonio que hemos de dar. Entonces la levadura escondida va fermentando desde adentro. El evangelio no solamente debe crecer numéricamente, sino que debe crecer en esencia, en naturaleza. Si crecemos mucho en número, pero no hay un carácter cristiano, no hay una esencia cristiana, vamos a tropezar como tanto ha hecho la iglesia cristiana desde siglos atrás. Se ha tropezado la gente porque crecemos en número, pero no crecemos por dentro, en esencia. La levadura fermenta, la levadura es un hongo que fermenta y que se va multiplicando y multiplicando desde adentro y no se puede ver. Entonces es muy importante el crecimiento del reino internamente. En una iglesia debe haber una sana palabra, debe haber unas sanas relaciones, debe haber una sana práctica del evangelio, y eso va a ser un verdadero impacto. Amén, amén, pastor. Qué bonita es la palabra de Dios, porque en estos momentos donde vemos tantas personas rechazando el evangelio, yo digo que la gente no tiene nada en contra de Dios, sino tristemente en contra del hombre, de su mal testimonio, de su mal proceder, ¿cierto? Pero hacemos un llamado hoy de que estemos juntos, unidos, clamando al Dios vivo, al Dios todopoderoso, a saber que Él es el labrador, a saber que Él es el dueño de toda la humanidad, de que Él tiene el control de todo. Dice su palabra que Él hace como quiere, con quien quiere y cuando quiere, y que Él tiene misericordia de quien quiere paso, porque eso no se trata de quien corra, sino de quien Él quiera tener misericordia. Y también la palabra nos enseña que una persona puede hacer muchas cosas malas, pero que si se arrepiente, Dios le perdona y tiene misericordia. Y que si una persona puede haber hecho cosas buenas, pero si se aparta a hacer lo malo, no le será contado lo bueno que hizo. Entonces estamos llamados a vencer el mal con el bien y no dejarnos vencer por el mal. Amén. Vamos a cerrar con una oración. Amén. Padre, damos gracias por la palabra. Gracias, creemos en el Señor. evangelio del reino. Gracias, El evangelio, Señor, que sigue creciendo. Pero Gracias, queremos crecer no solamente de manera numérica, de manera Señor. externa, sino interna, como la levadura permea desde adentro. Y realmente desarrollamos un carácter cristiano. Queremos, Padre, que nuestra nación sea una nación del evangelio, sea un evangelio puro, un evangelio que realmente influencia y transforma, no sea solamente de unos cuantos, que estemos apartados en un lugar, en un rincón, y que la sociedad no se beneficie de lo que hacemos. Sí, Señor, nosotros. por favor. Anhelamos Señor. que seas tú usando la iglesia para que el reino de Dios siga creciendo, no solamente de manera numérica, sino también en su esencia y su carácter, en su naturaleza. Bendecimos tu nombre y que esta palabra va a llegar a cada corazón y dar mucho fruto, que seamos esa buena Señor. tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.